Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 2. La culpa. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Tamara, soy parte del equipo de Shalom Bait y en este segundo episodio de Lo Digo, segunda temporada, vamos a estar hablando sobre otra emoción de la violencia de género, que es la culpa, con Lara, que está hoy acá acompañándonos. Ella va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia de género y bueno, compartirnos reflexiones y pensares. Hola Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, contenta y un poco nerviosa de estar acá porque Bueno. nunca he estado delante de un micrófono y vamos a ver un poco lo que sale. Mi nombre es Lara. Tengo 46 años, tengo una beba de 3 años y me costó mucho reconocer mi relación, pero sí, ahora sí puedo decir que tuve una relación de abuso de poder, abusiva, que me llevó a un nivel en el que me costó reconocer muchas dinámicas, que las fui normalizando. Y que acabé, llevando adelante una relación que finalmente llevó a una separación y que me llevó acá a conocer Shalom. ¿Y estuviste en uno de los grupos de acá de Shalom? Sí, me integré en un grupo, estuve casi un año y la verdad que para mí la experiencia fue muy, muy empoderante, pero también muy liberadora, el poder compartir, el darme cuenta que lo que yo a veces no era capaz de poner en palabras y de ver, llegar acá y darte cuenta que aunque con distintos niveles, tu caso no era aislado, no sentirte más sola, darte cuenta que hay un patrón muy común, lo que yo había vivido, que es de manual lo que me estaba pasando, y que la persona que había estado a mi lado, que se decía que era el compañero que yo elegí, bueno, era una persona que tenía, digamos, una forma de ser que era que ejercía violencia hacia mí. Como aceptar eso fue un montón, y gracias al recorrido del grupo fue como, bueno, empezar a poder ponerle nombres sin vergüenza, sin miedo y quizás también sin culpa, que es lo que nos trae un poco acá, ¿no? Sí. Sí, y ya que lo mencionas para ir metiéndonos con esta emoción que es la del episodio de hoy, bueno, dijiste que el grupo te ayudó a empezar a transitar todo esto sin culpa, pero la sentiste, ¿verdad? En algún momento. Sí, y me costó entender que era culpa. Como que también cuando me invitaron a venir acá a hablar sobre la culpa, me hizo pensar un poco en todo lo vivido y toda la experiencia, y tengo que reconocer que sí, cuando lo pensé dije, sí, he sentido culpa, pero en múltiples dimensiones, pero fui también pensando no solo en el recorrido cuando vine a Shalom, en el grupo, el compartir con compañeras, el conocer las otras experiencias, el empezar a nombrar las cosas como con otro nombre, ¿no? Con otra luz, sino también el empezar a tirar un poquito del hilo hacia atrás y el empezar a entender o querer entender qué era lo que me había enganchado a tener un vínculo que había sido de años. Yo estuve en pareja 6 años y yo vine acá por hechos concretos que habían sido violentos, que me habían dejado muy asustada por el riesgo de que mi hija perdiese derechos, pero si empiezo a analizar un poco más hacia atrás, me doy cuenta que la culpa operaba en mí, en el vínculo previo, que había muchas señales de alarma que me mantuvieron ahí al lado de una persona que me hacía responsable de todas las reacciones y todo lo que él sentía, las vicisitudes en el vínculo.
¿no? Y ahí me di cuenta, empecé a pensar que quizás la culpa tiene muchas capas, ¿no? Y tiene muchas dimensiones y cuestiones sutiles que no vemos, que nos hacen quizás como sostener cosas y hacernos responsables de cosas que realmente no dependen de nosotras. Uh-huh. Sí, y una de las dimensiones más grandes creo que es esta, la que decís vos, ¿no? De cómo a través de la manipulación, que también es violencia, ¿no? Estos, digamos, mecanismos psicológicos, la violencia psicológica a través de los cuales nos pueden hacer sentir culpables de el daño o el maltrato que recibimos, ¿no? Esto creo que es como esta cosa de la inversión, ¿no? De la culpa que ocurre. A mí en mi caso me pasaba eso y en el grupo también veía que muchas compañeras les pasaba lo mismo, como que es una lógica perversa en una relación que es desigual, donde hay un abuso de poder, como el sentimiento de culpa opera en que una se hace responsable de lo que está ejerciendo el otro sobre ella, ¿no? Entonces al final una acaba metida en una lógica de no voy a decir algo por miedo, y ahí aparece el miedo a las consecuencias, estoy necesitando poner algo encima de la mesa, pero ¿cómo lo voy a hacer si él tiene otra cosa? O cuestiones como más sutiles, Claro. no relacionadas con la violencia, pero que hacen que el vínculo vaya creciendo en ese sentido hasta que llega un punto en el que... Sí, no relacionadas a la violencia y sí también pensando en, bueno, que una empieza a dejar de hacer cosas, ¿no? Por miedo a la reacción del otro, creyendo que la culpa es propia, ¿no? Digamos, si yo hago tal cosa, su reacción va a ser esta, ¿no? Entonces, si no hago esto, no va a haber tal reacción, con lo cual todo se mantiene estable, ¿no? Después, bueno, obviamente la violencia sigue sucediendo porque vamos entendiendo también que no tiene que ver con lo que una haga, ¿no? Porque tampoco es la propia culpa. Va creciendo y va estallando. En mi caso, súper curioso, es como que yo no me daba cuenta. Y ahora que estoy sin carga mental, que me separé, que viví toda una situación en la que he podido, como digamos, desandar todos los mecanismos de manipulación. No digo que la relación sigue siendo tensa, es el padre tenemos una crianza paralela y tengo que tener obligatoriamente una relación. No digo que no sigan existiendo mecanismos, pero yo que estoy tirando el hilo y desandando me doy cuenta que antes, o sea, yo me fui a vivir a su casa. Dejé de estar con mis amigos por estar con los suyos. Ponía más dinero para la vida. Dejé de ver a mi familia, de viajar a mi país para ir a viajar al suyo. Y al final acabé separándome con una bebé de 6 meses porque él había tenido una infidelidad y la lucha era porque él se quería quedar la bebé y la casa. Y entonces me vi despojada, como un despojo por haberme hecho responsable de lo que él necesitaba y olvidarme de mi parte. Es como que parece que en una relación asimétrica no hay espacio para el amor para todos. Cuando hay una relación de manipulación es como que todos los aspectos del amor no pueden coexistir. O sea, parece como que estamos seteados unos para cuidar a otros y otros para cuidarse a sí mismos, ¿no? Y cuando eso se da la manipulación, y la culpa siento que es un motor que hace que funcione esa rueda perversa de la manipulación y de la violencia, ¿no? Sí, una emoción también como muy femenina, ¿no? También esto de la culpa, ¿no? De las mujeres que nos hacemos responsables, ¿no? Y que la culpa la tomamos, pero que a su vez, digamos, está como introyectada, ¿no? En nosotras. Llegamos a un mundo en el cual, bueno, se nos atribuyen responsabilidades, como decíamos, o culpas por las violencias que vivimos, cuando en realidad es al revés. Y aparecen algo que también hemos hablado en otros episodios, ¿no? De la temporada anterior, en relación a, bueno, cómo no es solamente tu expareja, es tu expareja en una sociedad entera, ¿no? Que, o la mayoría al menos, realmente cree, ¿no? Tiene esta falsa creencia en relación a la culpa de las mujeres en estar en estos vínculos. Creen que si una permanece muchos años allí, tiene que ver con una elección. Entonces te hacen cargo. Pero bueno, está todo esto de fondo, ¿no? Que vos decías de la imposibilidad de poder ver con claridad todos estos mecanismos de manipulación y maltrato cuando una está tan metida ahí, en el vínculo. Y que bueno, vas viendo como estas capas de la cebolla con el tiempo y
y es como un proceso que aún ya habiendo hecho un proceso en el grupo, a lo mejor sigue sucediendo, ¿no? Y una va viendo cada vez más cosas, a la vez que va poniendo más límites. Sí, yo le estoy poniendo foco al nivel afectivo, ¿no? Que está sucediendo, pero es eso, es como que opera en todos los niveles. Estamos educados para funcionar de esta manera a nivel social. O sea, nos han educado con una atribución de roles. Entonces, te vas a encontrar en el trabajo que efectivamente te señalan. Si estás teniendo, por ejemplo, no sé, yo no pude cumplir horario laboral el primer año. No era, porque siempre sucedía algo con él. Y a mí, que trabajaba en un departamento de género, mis compañeras me miraban como de, pero ¿cómo no vas a poder? Y una misma también se sentía como de, bueno, pero si yo elegí esta pareja es que la culpa es mía, ¿no? Porque hoy en día yo sigo trabajando, es lo que estabas diciendo, yo sigo trabajando, o sea, me voy dando cuenta de cómo había algunas dimensiones de la culpa que siento que ya estoy liberada porque no lo tengo presente, por muchas cosas, pero hay otros que todavía sigo trabajando porque todavía tengo como la sensación de que tengo que perdonarme a mí misma por haberme mantenido tantos años en un lugar así. Y entiendo que esto debe de suceder a todas las víctimas de género. Y entender que eso no es tuyo, creo que es la clave y lo importante, que esta responsabilidad no la está atribuyendo la sociedad, no la atribuyen las parejas, no la atribuyen las personas violentas, no la atribuye el sistema que se sostiene en base a esto también. Entender eso es el trabajo personal que nos tenemos que dar. Sí, y también sabiendo que después una, digamos, sale al mundo y se vuelve a encontrar con todos esos discursos, ¿no? Digamos, no es que una se separa o resuelve y ya está, todo eso desaparece. Nos movemos, como decías vos, en ambientes donde el machismo y estos prejuicios y los mitos en relación a la violencia, como te pasa en tu trabajo, incluso en un departamento de género que se supone que estas cosas las tiene claras, bueno, siguen apareciendo y siguen colándose. Es un proceso continuo también porque es como una trampa, ¿no? De alguna forma. Y no hay que volver a pasar por ese lugar en el que una estuvo tanto tiempo. Y entenderse, ¿no? Tal vez entender todo lo que está operando, que es un poco todo lo que estábamos hablando, todo el tiempo para que una se sienta culpable, ¿no? Digamos, mujeres libres de culpa y fortalecidas sería, digamos, como, bueno, algo como decías vos, que deje de hacer que ruede la rueda del sí, abuso. Uh-huh. Ojalá. Sí. Ese es el trabajo, quizás, ¿no? Que es un trabajo de amor, me parece. Es como, quizás, lo interesante sería pensar que cuando te señalan con el dedo o cuando estás sintiendo que tú eres responsable de lo que te sucede, quizás es eso, hacer un pequeño ejercicio de decir, pará, o sea, yo vine acá con una buena intención. Las respuestas que estoy obteniendo no son consecuencia de mi buena intención, son del otro. Es el otro el que lo está poniendo en mí. O sea, yo tengo una capacidad de amar, yo estoy cuidando al otro, esto me está desequilibrando porque no puedo cuidarme a mí misma, porque el otro tampoco me cuida, la sociedad no me cuida, no me están teniendo en cuenta, bueno, ¿qué puedo hacer para equilibrar la balanza? Empezar a cuidarme un poco yo, conectar conmigo, dónde están los límites que tengo que poner a esto. No sé si quizás esto ayuda o no a desandar el sentimiento de culpa, pero quizás es un ejercicio que pueda liberar. Sí, yo creo que sí también, porque es como la culpa en relación a, bueno, haber estado en una situación de violencia, pero también dejar de sentir culpa por vivir como una quiere vivir, por elegir hacer lo que quiere con su tiempo, por poder esto, ¿no? Volver a afianzarse en su propio yo, su personalidad, sin tener al lado a alguien, bueno, que todo el tiempo esté boicoteando eso, y hacerlo desde la libertad. Me parece que trasciende, ¿no? La relación donde viviste violencia, porque los efectos también trascienden esa relación y impactan en un montón de aspectos de la vida. Entonces, esto de vivir sin culpa, de soltarla en relación a todo, digamos, de creerte con el derecho de hacer lo que vos quieras. Mira, para hacer un paneo desde lo concreto, yo recuerdo
cuando llegué a Shalom, yo venía de una situación asustadísima porque mi hija había quedado retenida en otro país y por coerción acabé firmando para que mi hija tenga documentos de otro lugar, y vine asustada con el riesgo real de la sustracción de mi hija. Pero incluso ahí yo me sentía súper culpable de romper el vínculo con el padre. Y venía con la idea de tener un asesoramiento legal, no entrar en un grupo. Yo lo que era buscando asesoramiento legal para buscar una forma de mediación y de acuerdo legal como una especie de protección de derechos. Fíjate cómo funcionaba la culpa en mí, que permitía que yo mantuviese el mismo vínculo insano que me hacía mal, porque lo que estaba buscando era, seguía justificando, bueno, pero él es un padre presente, es un padre que la quiere, pero oye, ha hecho cosas en contra de mi voluntad. Claro, un padre que la quiere pero que la tiene retenida en otro país sin avisarme o claro, que le está quitando el derecho de estar con su mamá. Sí, absolutamente. Igual no sucedió, o sea, fue poquito tiempo, fue temporario, pero fue una alarma fuerte, claro, que te hizo llegar acá. Y que seguí pasando por alto durante meses. Yo estaba acá diciendo, no, pero yo voy a encontrar la forma de tener una crianza compartida con este señor, que este señor me hacía eso, el vínculo continuó teniendo la misma dinámica, en vez de pareja, ahora con un mecanismo de abuso en la crianza. O sea, funcionó así. Y lo que entendí de la culpa, que me ayudó a liberarla, es darme cuenta que yo no tengo responsabilidad. O sea, yo quise darle lo mejor a mi hija. Y lo que tengo que darle es lo mejor que yo le puedo dar a mi hija. Y no depende de este señor. Que no es tu culpa que él sea el padre que es. No es mi culpa. O sea, yo hice una apuesta, el vínculo en su momento fue amoroso, o fue el vínculo que a mí me aportó, y tomé la decisión de tener una hija con esta persona. Y si ahora estamos en 2 puntos así, yo lo que necesito es primero alejarme de la manipulación que me da, porque a mí me desestabiliza, pero lo que tenga mi hija tiene que ser solo lo que le pueda aportar yo. Yo quiero construir un vínculo sano con mi hija. Entonces, pensar que puedo tener una crianza compartida con un señor que violenta mis derechos como madre y los derechos de mi hija a tener un vínculo con su madre, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Tengo que poner el límite yo ahí y aprender a poner el límite y entender que, bueno, que desgraciadamente es la realidad que le ha tocado a mi hija, pero que desde ahí se puede construir con amor, al menos desde mi parte, que yo puedo ser un ejemplo de otra relación más sana. O sea, yo no le estoy negando que se relacione con su padre, pero lo que no tengo es yo que relacionarme con él, porque es drenante y no va a tener una madre bien como ella se merece. Disponible para ella. Disponible para ella. Sí, y además esto de no hacerse cargo de lo que él es y lo que él hace, ¿no? Digamos, no sentir culpa por el padre que él es, porque como vos decías recién, que bueno, tuviste una relación amorosa, ¿no? Digamos, en el momento que tuviste a tu hija. Bueno, sabemos que la violencia no inicia al comienzo de una relación, aparece con el tiempo, de formas sutiles, poco a poco, cuando una ya está enganchada, cuando ya tiene un proyecto, ¿no? Y que ahí es también la trampa, ¿no? Que aparece. Entonces, bueno, como poder soltar también esa culpa de que obviamente es descabellado pensar que alguien puede elegir un padre violento para su propia hija, ¿no? Pero a veces esa culpa está porque, bueno, en efecto es alguien violento, pero es esto, ir desandando, ¿no? Mirando hacia atrás, empezar a responderse esas preguntas de decir, bueno, yo no elegí esto, digamos, nadie elige la violencia para su vida o para la de sus hijos e hijas. Y me parece que poder ver esto, digamos, salir de la culpa, entender que es imposible tener una crianza compartida con esta persona, también te permitió activar formas de protegerla a ella. Sí, protegiéndome a mí además, protegerla a ella. Que
qué difícil es entender eso, de que no es nuestra responsabilidad las decisiones de la otra parte. Creo que destaco que el grupo ayuda mucho a poder desprenderse de esa responsabilidad que nos inoculan, ¿no? De esa culpa que nos inoculan. Y cuando empezás a entender que esa persona es como es y que no es tuya la cuestión, es realmente liberador. Pero es re difícil. Muy difícil, sí. Y en relación a esto, ¿no? De pensar en, bueno, las capas de la cebolla, el proceso como continuo. ¿Cómo te sentís hoy, Lara, en relación a todo esto, a la culpa, las culpas? Creo que a nivel de la relación de abuso, la violencia que yo sufrí, creo que estoy en otro nivel mucho más liberada. Primero porque no hay tanta carga mental y una puede ver las cosas con perspectiva, el compartir con las demás, el empezar a autocuidar te ayuda un montón. Pero creo que el trabajo de la relación con la culpabilidad es algo que hay que hacer de forma consciente todo el tiempo, porque van apareciendo siempre cositas, ¿no? Es como eso, reconocer que estoy seteada para hacerme responsable de los demás, y eso, ahora mi trabajo es darme cuenta desetearte. Desetearme, darme cuenta conforme va creciendo mi hija, las necesidades que está teniendo mi hija, cuando empieza a operar en mí el aceptar cosas que no van bien para ella, que no van bien para mí, por un sentimiento de ser la responsable de la culpa. Ay, no, tengo que aceptar, pedirme, sacrificar mis vacaciones para que la otra persona tenga vacaciones y viaje con mi hija. No. De ninguna manera. No. Y no es mi culpa. No. Viste, creo que es algo que uno tiene que trabajar de manera consciente todo el tiempo. Así que, ¿cómo me siento con relación con la culpa? Me siento mucho más liberada después del tránsito en Salón. Estoy mucho más tranquila. Estoy construyendo un vínculo. Ahora puedo decir que intento que la crianza sea una crianza paralela, con un mínimo de comunicación, aprendiendo un montón de cosas. Eso me está haciendo mucho bien, y ahora sigo poniendo el foco a ver dónde me sigue apareciendo esa culpa, porque sigue apareciendo. Aparece con el jefe, aparece, ¿no?, con el propietario de casa, aparece como en las relaciones de poder. En las relaciones de poder. Y cuando esos lugares, digamos, están ocupados por personas que abusan de ese poder, ¿no? Porque, no sé, de la misma manera que puede haber un jefe que no maltrate, ¿no? Digamos, o te escuche o te dé lugar, o que abuse de ese lugar. Lo mismo pasa con un varón en un vínculo afectivo. El punto es esto, ¿no? Como poder identificarlo y desactivar eso que vos decías, que a lo mejor está seteado en todas las mujeres, ¿no? De alguna forma, porque todas nos educamos en la misma sociedad, algunas con historias más o menos vinculadas a la violencia y al maltrato, pero bueno, como desactivar ese set y, bueno, soltar la culpa. Que la tengan ellos, ¿no? Que la tengan el que te quiere imponer a vos la responsabilidad de sus reacciones, ¿no? Un jefe enfadado porque no le gusta cómo has redactado en tiempo y forma, y que te haga decir que que te diga públicamente que eso es inútil, no es tu culpa. Y un compañero que te culpabiliza por sus reacciones violentas tampoco es tu culpa. Y desandar eso es un ejercicio consciente y constante, porque aparece todo el tiempo. Así que ánimo con eso. Sí, bien. Bueno, Lara, gracias por todo lo que nos compartiste. Súper interesante y como para seguir pensando. Y bueno, gracias también a los que están escuchando del otro lado. Gracias al trabajo de Salón, gracias a vosotras. Las quiero un montón, te quiero un montón, y espero que los que están del otro lado puedan disfrutar. Bueno, gracias. Es posible soltar la culpa con la que nos han cargado para abrazar nuestro derecho a vivir en paz. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait.
Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.byte. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.